Doctor Luis Alberto Mejía. Hoy presentaré el tema catabolismo de aminoácidos, ciclo de la urea, continuando con los temas de la asignatura. Referencias bibliográficas. Libro de texto Leninger, Principios de Bioquímica, séptima edición, capítulo 18, páginas 673 a 688 y página 694. En cuanto a la importancia biomédica, se pueden mencionar diferentes aspectos. El catabolismo de los aminoácidos proveniente de la degradación de proteínas normalmente representa solo del 10 al 15% de la producción energética del cuerpo humano. Es decir, la mayor parte de la energía corporal del humano se obtiene a partir de los carbohidratos en primer lugar, luego en segundo lugar de los lípidos y en tercer lugar de las proteínas, las cuales representan el 10 al 15% de aporte energético debido a las múltiples funciones que desempeñan las proteínas en el ser humano. Luego, el amoníaco NH3 proveniente de dicho catabolismo es sumamente tóxico y surge principalmente del nitrógeno alfa-amino de los aminoácidos, pero los tejidos lo convierten en el nitrógeno amídico del aminoácido no tóxico glutamina. Para evitar un aumento de los niveles de amoníaco en sangre que puede causar una intoxicación. Luego, en el hígado, la desaminación de la glutamina libera amoníaco que es eficientemente convertido en urea a través del ciclo de la urea, que se efectúa prácticamente en forma casi exclusiva en hígado. Y la urea es un compuesto no tóxico y altamente soluble en agua, que va a ser transportada por vía sanguínea hacia los riñones para ser eliminada en la orina. Y realmente la urea es la que le da la mayoría de características sui generis a la orina. Los valores de referencia normales de urea en sangre son de 10 a 20 microgramos sobre decilitro. En diversas enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, que puede ser de origen viral o puede ser una hepatitis de tipo tóxica, y en la cirrosis hay disfunción hepática, es decir, el hígado pierde sus funciones. Por lo tanto, se elevan los niveles de amoníaco en sangre, que lo vamos a conocer como hiperamonemia, aumento de los niveles de amoníaco en sangre, lo cual va a generar un cuadro clínico con sus respectivos signos y síntomas clínicos, ya que el amoníaco es sumamente tóxico para el sistema nervioso central y principalmente para el cerebro. En parte esta toxicidad se debe a que el amoníaco reacciona con el alfa-cetoglutarato para formar glutamato, y esta disminución del alfa-cetoglutarato afecta la función del ciclo de Krebs a nivel de las neuronas. Los síntomas de intoxicación por amoníaco incluyen temblores, dificultad para hablar o balbuceo, visión borrosa, coma y
puede sobrevenir y conducir hacia la muerte. Otro aspecto importante a considerar es el concepto de balance nitrogenado, que es la diferencia entre la ingesta total de nitrógeno y la pérdida total del mismo en heces, orina y sudor. Entonces vamos a tener que puede haber balance positivo, puede haber balance en equilibrio, pero también puede haber tendencia a un balance negativo. Entonces, en primer lugar, el balance positivo se requiere a que hay una mayor ingesta de proteínas de la cantidad de proteínas que se excreta. Entonces el organismo retiene más proteína de la que pierde. Esto sucede en estados de alto desarrollo y crecimiento, por ejemplo desde la concepción del ser humano hasta la adolescencia. En las mujeres en su etapa de embarazo, en la cual tienen que ganar peso para que tanto la madre como el bebé estén en condiciones óptimas para la etapa del parto, y además que conserven un peso adecuado tanto la madre como el bebé que nace, que el bebé tenga una talla y un peso normal. Y también el balance positivo se va a establecer en la convalecencia de enfermedades. El balance en el equilibrio se requiere que hay una ingesta de proteínas igual a la excreción de proteínas. Consumo de proteínas igual a pérdida de proteínas. Y esto se va a dar en los adultos saludables, personas adultas saludables, hombres y mujeres adultos saludables. En cuanto al balance nitrogenado negativo, hay menor consumo de proteínas con relación a la proteína que se excreta, que es en una mayor cantidad. Entonces la pérdida de proteínas es mayor que el consumo de las mismas. Esto va a suceder en diferentes estados patológicos, por ejemplo en adultos enfermos, en cáncer, en diabetes mellitus no controlada, en pacientes que han sido sometidos a cirugía. En el periodo postcirugía o postquirúrgico va a haber un balance negativo. En ayuno prolongado, que puede llegar a la inanición. Ejemplo, en las huelgas de hambre, que duran mucho tiempo. Y en los problemas de desnutrición crónica, en los cuales pueden instalarse cuadros clínicos como el kwashiorkor y el marasmo. Y en los ancianos que están adoleciendo de enfermedades graves o severas. Ejemplos de balance nitrogenado positivo, como ya mencioné, tenemos acá una foto de una mujer embarazada, en la cual, para que mantenga un estado saludable apropiado, debe haber una tendencia a un balance nitrogenado de tipo positivo. En niños en alto grado de desarrollo y crecimiento, hasta la adolescencia, también lo óptimo es que haya un balance nitrogenado positivo para que vayan ganando tanto talla como peso normal. Ejemplos de casos de pacientes con balance nitrogenado de tipo negativo. Se mencionó la desnutrición crónica, que puede
conducir al cuadro clínico denominado kwashiorkor. Tenemos a la derecha un pacientito que se encuentra con edemas en diferentes áreas corporales, y de hecho en el kwashiorkor es una desnutrición severa. Hay edema desde miembros inferiores hacia abdomen, miembros superiores, edema facial también, por lo que el niño está susceptible a padecer pues, de enfermedades infecciosas más fácilmente. En cambio, el otro cuadro clínico de desnutrición severa, que es el marasmo, en este cuadro clínico el niño experimenta pérdida del tejido adiposo y pérdida de la masa muscular, y el cuadro clínico se describe como un niño que solamente es piel y huesos. En ambos casos la tendencia del balance nitrogenado pues es de tipo totalmente negativo. En personas mayores, en la ancianidad, que adolecen de enfermedades graves, va a haber un balance nitrogenado de tipo negativo, que va a ocasionar una alteración profunda en el organismo y que se caracteriza por llevar a cuadros de desnutrición, deterioro orgánico y gran debilitamiento físico, como podemos ver en esta foto. Las proteínas provenientes de la dieta son la fuente común de la mayoría de los grupos amino, pero también estos pueden obtenerse de la degradación de proteínas celulares corporales, obteniéndose aminoácidos libres, de los cuales la mayoría se metabolizan en el hígado y, como ya se mencionó, pues contribuyen a la generación de energía metabólica, aunque en menor porcentaje que carbohidratos y lípidos en cuanto a niveles porcentuales. Entonces, los aminoácidos que se obtienen experimentan degradación oxidativa en 3 situaciones metabólicas diferentes. 1. Durante la síntesis y degradación normales de las proteínas celulares, que lo vamos a denominar como recambio proteico. En realidad no existe un almacenamiento de aminoácidos. Lo que sí existe es un fondo común de aminoácidos, que antes se conocía del término en inglés pool, P-O-O-L, que ahora está traducido pues en español como un fondo común de aminoácidos, que van a ser utilizados tanto en síntesis y degradación, que se van a estar dando pues simultáneamente de acuerdo a las necesidades del organismo humano. 2. Cuando una dieta es abundante en proteína y los aminoácidos ingeridos exceden las necesidades corporales para la síntesis proteica, el excedente de estos aminoácidos se va a catabolizar. 3. Durante la inanición o en la diabetes mellitus no controlada, no hay glúcidos disponibles o no están en las cantidades apropiadas para disponer de estos carbohidratos, por lo que se utilizan las proteínas celulares como combustible. Entonces los aminoácidos van a perder sus grupos amino y se van a convertir o a formar alfa-cetoácidos. Los alfa-cetoácidos son los esqueletos carbonados que se van a oxidar a CO2 y agua. Los alfa-cetoácidos pues entran como intermediarios al ciclo de Krebs para continuarse oxidando hasta CO2 y agua y la obtención pues de ATP.
También los alfa-cetoácidos proporcionan unidades de 3 y 4 carbonos que pueden ser convertidos en glucosa mediante gluconeogénesis. Ya estudiamos cómo el oxaloacetato, intermediario importante del ciclo de Krebs, puede continuar hacia la vía gluconeogénica para la síntesis de nueva glucosa a partir de compuestos nucleósidos de acuerdo a las necesidades orgánicas para tender hacia la homeostasis de la glucosa sanguínea, es decir, a recuperar los valores normales de glucosa en sangre o normoglicemia. En esta diapositiva se muestra una visión general del catabolismo de los aminoácidos. Tanto los grupos amino como los esqueletos carbonados o alfa-cetoácidos siguen vías separadas pero interconectadas. Las proteínas de la dieta, que son la fuente de la mayoría de grupos amino, y las proteínas intracelulares se van a degradar hacia los aminoácidos. Y estos, al liberar su grupo amino, que puede protonarse y llegar de amoníaco a ion amonio, al ser protonado, ion amonio NH4, valencia positiva, que va a seguir diferentes vías metabólicas. El ion amonio puede utilizarse para biosíntesis de aminoácidos, biosíntesis de nucleótidos y biosíntesis de aminas biológicas. El exceso de amoníaco, como puede volverse tóxico para el organismo, tiene que ser trasladado al hígado, donde se realiza casi exclusivamente el ciclo de la urea, que es el único producto de excreción final del nitrógeno. Es decir, la urea es el producto final de excreción del catabolismo de proteínas y aminoácidos y va a ser vía sanguínea llevado a los riñones para ser eliminado por la orina. Por el otro lado, los esqueletos carbonados a la derecha, alfa-cetoácidos, que son intermediarios anfibólicos, van a participar entrando al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que se continúa con la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa para la síntesis de ATP, obteniéndose también como productos dióxido de carbono y agua. Un intermediario muy importante del ciclo de Krebs, que es el oxalacetato, como son compuestos anfibólicos, el oxalacetato puede seguir la vía de síntesis de nueva glucosa, es decir, puede seguir la vía gluconeogénica para la síntesis de nueva glucosa para mantener la homeostasis de la glucosa, para mantener los niveles normales de glucosa en sangre o normoglicemia en los casos que lo requiera el organismo. También hay una desviación del aspartato arginino succinato del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que establece un vínculo entre ambos ciclos, ciclo de la urea y ciclo de Krebs, investigados y propuestos por el científico Hans Krebs, y que a este proceso se le ha llamado el doble ciclo de Krebs. Entonces ambos ciclos, ciclo de la urea y ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, están muy interconectados. Se describirá los destinos metabólicos de los grupos amino. Comenzaré diciendo que son 4 aminoácidos los que ejercen un papel central en el metabolismo del nitrógeno y son glutamato, glutamina,
alanina y aspartatos, porque son los aminoácidos que se convierten más fácilmente en intermediarios del ciclo de Krebs. Glutamato y glutamina, al desaminarse, se van a convertir en alfa-cetoglutarato, como alfa-cetoácido. Alanina se transforma en piruvato y aspartato en oxalacetato. Importante mencionar también que glutamato y glutamina actúan como punto general de recogida o captación de grupos amino. En cuanto al metabolismo del nitrógeno, que incluye a proteínas y aminoácidos, pero también incluye a otros compuestos que requieren de aminoácidos para su síntesis. Por ejemplo, las bases purínicas, las bases pirimidínicas, que son las que se utilizan para la síntesis de nucleótidos, que son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Y otro ejemplo es el grupo hemo, que se utiliza para la síntesis de proteínas como la hemoglobina y los citocromos. Entonces las proteínas se recambian más rápidamente, más ágilmente, por lo que se da un equilibrio dinámico simultáneo entre su biosíntesis y su degradación. De la degradación de las proteínas se obtienen aminoácidos y el metabolismo de cualquier aminoácido ocurre a través de varias reacciones enzimáticas, que son reacciones de transaminación catalizadas por enzimas denominadas transaminasas o aminotransferasas, como ejemplo la alanino-aminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa. También pueden experimentar reacciones de desaminación oxidativa catalizadas por la enzima glutamato deshidrogenasa, abreviada entre paréntesis como GDH. Reacciones de transdesaminación que se producen por medio de una acción combinada de las enzimas transaminasas o aminotransferasas y de la glutamato deshidrogenasa o GDH, y la conversión de glutamina a partir de glutamato catalizada por la glutamina sintetasa. Conversión de glutamato a glutamina catalizada por la enzima glutamina sintetasa. Acá se muestra un ejemplo de reacción de transaminación, por supuesto catalizadas enzimáticamente por aminotransferasas, también llamadas como transaminasas. En estas muchas reacciones de aminotransferasas, el alfa-cetoglutarato, que aparece en la parte superior izquierda, es el aceptor del grupo amino y se convierte en glutamato. Y el aminoácido, al desaminarse, se convierte en el alfa-cetoácido, que aparece en la parte inferior al lado derecho. Como ustedes pueden ver, ahí aparece en azul la enzima como aminotransferasa y su cofactor o grupo prostético. Todas las enzimas aminotransferasas utilizan al piridoxalfosfato, abreviado como PLP, derivado de la vitamina B6, como cofactor o grupo prostético. Acá la reacción se muestra en dirección de transferencia del grupo amino al alfa-cetoglutarato, pero en verdad estas reacciones son fácilmente reversibles. Las reacciones de transdesaminación
se efectúan por una acción combinada de las aminotransferasas y la glutamato deshidrogenasa. Ejemplos de aminotransferasas o transaminasas clásicamente son la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Como se estudió anteriormente, en la reacción de transaminación se forma el glutamato cuando el alfa-cetoglutarato acepta el grupo amino del aminoácido donador. Luego el glutamato va a sufrir desaminación oxidativa en una reacción catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa y va a liberar amoníaco, que puede servir como sustrato junto con el CO2 en forma de bicarbonato proveniente de la respiración mitocondrial para la síntesis de urea. Los alfa-cetoácidos, como ya mencionamos, pueden seguir vía de oxidación o hacia la gluconeogénesis. El glutamato formado en el citosol de los hepatocitos es transportado hacia la mitocondria, que es donde experimenta la desaminación oxidativa catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa. Tenemos en la reacción a la izquierda el glutamato con su grupo amino. En una reacción hidrolítica participa el agua y como aceptores de equivalentes de reducción puede ser el NAD o el NADP, ya que la glutamato deshidrogenasa es la única enzima que puede utilizar ya sea NAD o NADP como aceptor de los equivalentes de reducción, es decir, como cofactores. Y se van a obtener como productos el alfa-cetoglutarato más el ion amonio. Esta enzima, glutamato deshidrogenasa, es alostérica y posee 6 subunidades idénticas. Como pueden ver ahí en color verde en la reacción sobre la glutamato deshidrogenasa, tiene como modulador alostérico positivo al ADP, es decir, el ADP es un activador alostérico de la glutamato deshidrogenasa. Y como moduladores negativos, aparece en rojo, tiene al GTP, al ATP y al NADH. Entonces el modulador positivo o activador alostérico de la glutamato deshidrogenasa es el ADP y los moduladores negativos son el GTP, el ATP y el NADH. El glutamato y la glutamina son aminoácidos que se encuentran en concentraciones más elevadas que el resto de aminoácidos. En el citosol de los hepatocitos, el grupo amino de la mayoría de aminoácidos se transfiere al alfa-cetoglutarato formando glutamato, como se estudió ya anteriormente. El glutamato es transportado del citosol hacia la mitocondria, donde cede el grupo amino para formar ion amonio, como ya vimos en la diapositiva anterior. El exceso de amoníaco de los tejidos extrahepáticos es convertido en el nitrógeno amídico de la glutamina y esta pasa a las mitocondrias de los hepatocitos. En cambio, en el músculo esquelético, los grupos amino en exceso se transfieren al piruvato formando alanina, que es importante junto con la glutamina
pues son los dos aminoácidos que funcionan como transportadores no tóxicos de grupos aminos desde los tejidos extrahepáticos por vía sanguínea hasta el hígado. Recordar que el hígado es donde se da principalmente el metabolismo de los aminoácidos. Otro aspecto importante del glutamato es en el metabolismo intracelular de los grupos amino, porque tiene mayor capacidad tanto para captar como para donar iones amonio. Y el glutamato es el único aminoácido que sufre desaminación oxidativa catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa, que ya se estudió en la diapositiva anterior. La glutamina transporta el amoníaco desde los tejidos extrahepáticos mediante la circulación sanguínea hacia el hígado, donde el amoníaco libre se combina con glutamato produciendo glutamina por la acción catalítica de la enzima glutamina sintetasa en una reacción dependiente de ATP, es decir, es una reacción que requiere de adenosina trifosfato ATP. La cantidad de glutamina que se necesita para síntesis de proteínas, es decir, el exceso de glutamina, es transportada a hígado, riñones e intestino, en donde el nitrógeno amídico se libera en forma de ion amonio dentro de las mitocondrias. También en las mitocondrias de estos mismos tejidos, la enzima glutaminasa convierte la glutamina en glutamato y ion amonio. Luego el ion amonio de riñones e intestino es transportado por la sangre hacia el hígado. Y ya en el hígado el amoníaco proveniente de todas estas fuentes va a ser eliminado mediante la síntesis de urea. El transporte de amoníaco hacia el hígado se efectúa en forma de glutamina. Acá aparecen las reacciones para la síntesis de glutamina. En primer lugar, el exceso de amoníaco de los tejidos se adiciona al glutamato, que aparece en la parte superior, en la diapositiva, en la reacción. Y esta reacción se verifica en dos pasos catalizados por la glutamina sintetasa, que es una reacción que requiere ATP, formándose primero el intermediario gamma-glutamil fosfato. Luego, con el concurso siempre de la glutamina sintetasa, se forma ya como producto la glutamina y se libera fosfato inorgánico. Luego la glutamina es transportada por la sangre hacia el hígado, en donde entra a la mitocondria de los hepatocitos, obteniéndose como productos de la acción catalítica de la glutaminasa en esta reacción hidrolítica, glutamato y amoníaco. Los productos son glutamato y amoníaco, que se encuentra acá en forma de ion amonio. El amoníaco al protonarse se transforma en ion amonio, que va a servir como sustrato para la síntesis de urea. En esta diapositiva se tiene como resumen una visión general del catabolismo del amoníaco y de los grupos amino. A la izquierda en la figura podemos ver en la parte superior aminoácidos que provienen de la degradación de las proteínas ingeridas, es decir, los aminoácidos obtenidos a partir de las proteínas de la dieta, que son la fuente de la mayor parte de grupos amino.
Al interior del hígado, en la parte superior, podemos ver que también hay degradación de proteínas celulares hacia aminoácidos. La mayoría de aminoácidos verdaderamente se metabolizan en hígado. En la parte derecha, en la coloración, tenemos la alanina del músculo esquelético, significando que el amoníaco es transportado desde el músculo esquelético al hígado como grupo amino de la alanina. Luego en la parte inferior en color tenemos la glutamina proveniente del músculo esquelético y de otros tejidos extrahepáticos, y se puede decir que el amoníaco formado en el músculo esquelético y en otros tejidos extrahepáticos es transportado al hígado en forma del nitrógeno amídico de la glutamina. Y ya en la parte inferior tenemos el transporte del amoníaco como ion amonio ya protonado, NH4, valencia positiva, que en parte va a ser utilizado para otras vías biosintéticas, pero el exceso de este ion amonio puede excretarse directamente o convertirse principalmente o en mayor porcentaje en urea a través del ciclo de la urea, o servir el ion amonio como sustrato en menor proporción, en menor porcentaje para la síntesis de ácido úrico. Un aspecto importante en este tema es el concepto de los denominados compuestos nitrogenados no proteicos, que se abrevia como NPN, que aparece entre paréntesis. Estos compuestos nitrogenados no proteicos o NPN están conformados por el nitrógeno ureico o nitrógeno de urea, aminoácidos, ácido úrico, creatinina, creatina, amoníaco en diferentes porcentajes en el organismo. De todos los compuestos nitrogenados no proteicos, NPN, el nitrógeno ureico constituye aproximadamente 45% del total, es decir, es el que tiene el mayor porcentaje, el nitrógeno ureico o nitrógeno de urea. Luego tenemos los aminoácidos, el ácido úrico con un 20% para cada uno de estos compuestos. Luego la creatinina, 5%, la creatina, 1 a 2%, y el amoníaco en un 0.2%. Excreción del nitrógeno y ciclo de la urea. Si no se reutilizan para la síntesis de nuevos aminoácidos u otros productos nitrogenados, el exceso de grupos aminos se canaliza a un único producto final de excreción, que es la urea. Es decir, el amoníaco depositado en los hepatocitos va a ser convertido en urea mediante la vía metabólica conocida como ciclo de la urea. El hombre se clasifica como un organismo ureotélico porque elimina el exceso de grupos amino en forma de urea, y la síntesis de urea se efectúa mediante 5 pasos enzimáticos. En el ciclo de la urea inicialmente se va a producir la formación del carbamilfosfato en la siguiente secuencia de reacciones que tenemos aquí ilustradas en la parte superior de la diapositiva. En el numeral 1 en amarillo, el primer ATP reacciona con bicarbonato, es decir, el bicarbonato es fosforilado por el ATP
produciendo fosfato de carbonilo más ADP. En el numeral 2 en amarillo, el grupo carbonilo sufre un ataque nucleofílico por el nitrógeno del amoníaco. Por lo tanto, el amoníaco desplaza el grupo fosforilo generando carbamato y liberando fosfato inorgánico. En el numeral 3 en amarillo, el segundo ATP dona su grupo gamma fosforilo al carbamato. Entonces el carbamato es fosforilado produciendo carbamil fosfato más ADP. De hecho, el carbamil fosfato es un compuesto macroérgico, es decir, contiene alta cantidad de energía. Además, el carbamil fosfato funciona en el ciclo de la urea como un donador activado del grupo carbamilo. Esta reacción es catalizada por la enzima carbamil fosfato sintetasa 1 mitocondrial y requiere de 2 moléculas de ATP. La enzima carbamil fosfato sintetasa 1 condensa CO2 en forma de bicarbonato proveniente de la respiración mitocondrial, amoníaco y ATP para formar carbamil fosfato. Además, la carbamil fosfato sintetasa 1 tiene una importancia funcional predominante puesto que es la enzima limitante o reguladora del ciclo de la urea. El N-acetilglutamato es el activador alostérico o modulador alostérico positivo de la enzima carbamil fosfato sintetasa 1 que se encuentra en la mitocondria de los hepatocitos y que constituye la enzima reguladora del ciclo de la urea. Hay que diferenciarla de la enzima carbamil fosfato sintetasa 2 que tiene localización citosólica y es una enzima reguladora de la biosíntesis de pirimidinas. En la figura se observa que el N-acetilglutamato va a ser sintetizado a partir de los sustratos acetilcoenzima A más glutamato. Reacción catalizada por la enzima N-acetilglutamato sintasa, obteniéndose como producto N-acetilglutamato. La arginina es un activador de la N-acetilglutamato sintasa. Por lo tanto, es un activador del ciclo de la urea. Luego el N-acetilglutamato va a activar alostéricamente a la carbamil fosfato sintetasa 1 para la producción de carbamil fosfato que se va a constituir en el donador activado del grupo carbamilo para la síntesis de urea. El ciclo de la urea se verifica en dos compartimientos celulares que son la mitocondria y el citosol. En la parte superior de la diapositiva se representa la mitocondria, específicamente la matriz mitocondrial, y en la parte inferior el citosol. El primer grupo amino proveniente del amoníaco de la matriz mitocondrial, como ion amonio, NH4 valencia positiva, reacciona con el CO2 en forma de bicarbonato originado en la respiración mitocondrial en una reacción que requiere 2 moléculas de ATP
y que es catalizada por la carbamilfosfato sintetasa 1, enzima reguladora del ciclo de la urea, obteniéndose como producto el carbamilfosfato, que funciona como un donador activado de grupos carbamilo. El carbamilfosfato dona su carbamilo, su grupo carbamilo, al ciclo de la urea, que a partir de acá consta solamente de 4 pasos enzimáticos. En el paso 1, el carbamilfosfato cede su grupo carbamilo a la ornitina para formar citrulina. La enzima que cataliza esta reacción es la ornitina transcarbamilasa. Es importante mencionar que la ornitina es un intermediario clave en el metabolismo nitrogenado y que desempeña una función similar al oxalacetato en el ciclo de Krebs. La citrulina, formada en la mitocondria, pasa al citosol y comienza el paso 2. La fuente del segundo grupo amino proviene del aspartato generado en la mitocondria, que aparece en la parte superior el aspartato y es transportado al citosol. En una reacción de condensación entre el grupo amino del aspartato y el grupo amino del aspartato y el grupo carbonilo de la citrulina, forma arginino succinato, que aparece en la parte inferior de la diapositiva a nivel citosólico. La enzima que cataliza esta reacción es la arginino succinato sintetasa, que requiere de una molécula de ATP y se efectúa a través del intermediario citrulil AMP. En el paso 3, el arginino succinato es escindido por la enzima arginino succinasa, formando arginina libre y fumarato, que se encuentran en la parte inferior al lado izquierdo. Entonces se produce arginina libre y fumarato. El fumarato se convierte en malato, que entra a la mitocondria para unirse como reserva de los intermediarios del ciclo de Krebs. En el paso 4, la enzima arginasa escinde, es decir, corta la arginina, produciendo urea y ornitina a nivel citosólico. La ornitina es transportada hacia la mitocondria para iniciar otra vuelta del ciclo de la urea. La urea, como producto, es conducida por la sangre a los riñones y se excreta en la orina. Entonces, en el ciclo de la urea participan las enzimas carbamilfosfato sintetasa 1, ornitina transcarbamilasa, arginino succinato sintetasa, arginino succinasa y por último la enzima arginasa. Importante enfatizar que la síntesis de un mol de urea requiere 4 enlaces de alta energía a partir de 3 moléculas de ATP, y que un ser humano que consume 300 gramos de carbohidratos, 100 gramos de lípidos y 100 gramos de proteína diariamente debe excretar aproximadamente 16.5 gramos de nitrógeno al día. De esto, pues el 95% se va a excretar en la orina y el 5% en las heces. La regulación del ciclo de la urea se efectúa prácticamente en 2 niveles. El primer nivel es a largo plazo,
mediante la regulación de las velocidades de síntesis de las enzimas del ciclo de Krebs, tanto de la carbamilfosfato sintetasa 1, es la principal enzima reguladora del ciclo de Krebs, y de las 4 enzimas que participan en la síntesis de urea en hígado. Las enzimas se sintetizan a velocidades más elevadas durante la inanición, un ayuno extremadamente prolongado, o en personas sometidas a dietas muy abundantes en proteínas. Personas que llevan dietas muy abundantes en proteínas. Y en segundo lugar, la regulación del ciclo de la urea se efectúa a corto plazo mediante la regulación alostérica de al menos una enzima clave que ajusta el flujo a través del ciclo de la urea. Ejemplo, la ya estudiada activación alostérica de la carbamilfosfato sintetasa 1 por el N-acetilglutamato, que actúa como modulador alostérico positivo o como activador alostérico. Como causas del aumento del ion amonio en sangre, se tienen diversas patologías. 1. Patologías que producen disfunción hepática, es decir, que alteran las funciones propias del hígado, como son la cirrosis hepática, que puede ser desencadenada por el alcoholismo crónico, las hepatitis de diverso origen, como ejemplo las hepatitis virales, hepatitis tóxicas y la obstrucción biliar. Numeral 2, la insuficiencia renal. Y numeral 3, alteraciones bioquímicas, hereditarias o congénitas, que se conocen como errores congénitos del metabolismo de la urea. 4 de las 5 enfermedades metabólicas, que son por deficiencias de la enzima carbamilfosfato sintetasa, ornitina transcarbamilasa, argininosuccinato sintetasa y argininosuccinasa, causan acumulación de precursores para la síntesis de urea. En especial ocasionan acumulación de amoníaco y glutamina. La intoxicación por amoníaco suele ser más grave cuando el bloqueo metabólico es en las reacciones 1 o 2 del ciclo de la urea, es decir, en las reacciones catalizadas por las primeras 2 enzimas que cumplen función catalítica en el ciclo de la urea. En cuanto a los niveles de urea y ion amonio en sangre, vamos a denominar como uremia, vamos a denominar como uremia a la presencia de urea en sangre. Y la principal causa del síndrome urémico, es la insuficiencia renal. Recordar que en nuestro país la insuficiencia renal crónica es uno de los principales problemas de salud pública en la población. Aunque también existen otras causas de aumento de estos compuestos, como son una elevación en la producción de urea a nivel hepático. Los niveles de urea y de amonio en sangre se utilizan para determinar el índice de la función renal, es decir, qué tanto porcentaje puede estar
alterada o dañada la función de los riñones. Otro término importante es hiperamonemia, que es un trastorno metabólico caracterizado por un elevado nivel de amoníaco en sangre. Existen dos tipos importantes de hiperamonemia, es decir, de aumento del ion amonio en sangre. Uno, la hiperamonemia adquirida. Son causas frecuentes en los adultos, las hepatitis víricas, que ya se mencionaron, y las hepatotoxinas, que también ya se dijo, como el alcohol, debido a que el alcoholismo crónico produce cirrosis hepática. 2. Hiperamonemia hereditaria, que se produce por defectos en el ciclo de la urea. Y de estos tipos hereditarios existen dos: hiperamonemia tipo 1, ocasionada por deficiencia en la actividad catalítica de la carbamil fosfato sintetasa 1, e hiperamonemia tipo 2, causada por deficiencia de la enzima ornitina transcarbamilasa ligada al cromosoma X. Este tipo de hiperamonemia 2 es el trastorno más común, más frecuente, y afecta predominantemente a los varones, aunque las mujeres portadoras también pueden presentar síntomas y signos de la enfermedad. En todos estos casos, la incapacidad para sintetizar urea por parte del hígado induce una hiperamonemia en las primeras semanas de vida. Es decir, que debe efectuarse ligeramente un diagnóstico temprano para poder dar un tratamiento integral a los bebés que adolecen de estos tipos de hiperamonemias. A continuación se exponen algunas enfermedades genéticas humanas que afectan el catabolismo de aminoácidos. Contiene el trastorno o enfermedad, la incidencia aproximada por 100.000 nacimientos, el proceso defectuoso, la enzima defectuosa y síntomas y efectos de cada una de las enfermedades que están pues en esta lista. En primer lugar aparece la enfermedad conocida como albinismo, en la cual el proceso defectuoso es la síntesis de melanina que se produce a partir de la tirosina. La enzima defectuosa es la tirosinasa y los síntomas y efectos son la falta de pigmentación. Va a haber cabello blanco, piel rosada. La segunda enfermedad es la alcaptonuria, en la cual hay un defecto en la degradación del aminoácido tirosina. La enzima defectuosa es la homogentizato 1,2-dioxigenasa y como síntomas y efectos se tienen un pigmento oscuro en la orina y desarrollo posterior de artritis. La argininemia, en la cual la enzima defectuosa es la arginasa y causa retraso mental. La acidemia arginosuccínica,
que la enzima defectuosa es la argininosuccinasa y que causa vómitos y convulsiones, y la deficiencia de carbamilfosfato sintetasa 1, que la misma enzima es la que tiene la actividad catalítica defectuosa y ocasiona letargia, convulsiones, pudiendo conducir a muerte temprana. En estas tres enfermedades, argininemia, acidemia argininosuccínica y deficiencia de carbamilfosfato sintetasa 1, el proceso defectuoso es común, y el proceso defectuoso es la síntesis de urea. En la homocistinuria hay un defecto en la degradación del aminoácido metionina. La enzima defectuosa se denomina cistationina beta sintasa y se produce un desarrollo óseo incorrecto y retraso mental. La enfermedad del jarabe de arce en la orina o cetoaciduria de cadena ramificada, hay un defecto en la degradación de los aminoácidos isoleucina, leucina y valina, y la enzima defectuosa es la del complejo de alfa-cetoácido de cadena ramificada deshidrogenasa, y como síntomas y efectos se tienen vómitos, convulsiones, retraso mental y muerte temprana. En la siguiente enfermedad, acidemia metilmalónica, hay un defecto en la conversión de propionilcoenzimo A en succinilcoenzimo A. El enzima defectuoso es la metilmalonilcoenzima A mutasa, y se producen vómitos, convulsiones, retraso mental y muerte temprana. Y por último, la fenilcetonuria, enfermedad en que hay un defecto en la conversión de fenilalanina en tirosina por un defecto en la acción catalítica de la fenilalanina hidroxilasa, ocasionándose vómito neonatal y retraso mental. En la enfermedad denominada albinismo, el organismo es incapaz de sintetizar la melanina y por lo tanto se presenta una hipopigmentación conocida como albinismo, que es un trastorno genético causado por mutaciones en diferentes genes que ocasiona una disminución o ausencia total del pigmento melanina en ojos, piel y cabello. Es una enfermedad o trastorno hereditario que aparece cuando los dos padres son portadores del gen recesivo. La enzima defectuosa, como ya se mencionó, es la tirosinasa, la cual no presenta ninguna actividad o presenta una actividad muy escasa, una actividad demasiado escasa. En cambio, las personas normales, no albinas, los melanocitos tienen la capacidad de convertir el aminoácido tirosina en melanina. Gracias por su atención. Éxitos en la asignatura.